Hola, ¿qué tal? Somos las tejedoras Kirikiri. En este tutorial les vamos a enseñar a tejer paso a paso este punto de fantasía. Yo lo conozco como pequeños rombos, pero ya saben que los nombres de los puntos cambian de región a región del mundo. Este es un punto muy sencillo. Se logra simplemente jugando con derechos y reveses. Y está formado solamente por 8 vueltas que se reducen a 4, porque todas las vueltas por el lado revés de la labor se tejen siempre igual, los puntos como se presentan. Con esta puntada podemos tejer una gran cantidad de prendas que van desde bufandas, mantas, chales, ponchos, hasta cardigan, chales, blusas y bueno, todo lo que se les pueda ocurrir. Y además luce muy bonita, tanto en fibras delgadas como en fibras gruesas. Antes de continuar, les recuerdo que se suscriban a nuestro canal y que le den al me gusta que está allá abajo. Eso nos ayuda mucho. Bueno, aquí tengo el diagrama de nuestra puntada Pequeños Rombos. Es un diagrama ideal para aquellos que van empezando a trabajar con diagramas y aprendiendo cómo se leen y en qué nos tenemos que fijar. Lo primero que nos tenemos que fijar es los símbolos que están adentro de nuestro diagrama. En este caso son solamente la línea vertical que nos indica un punto de derecho y la línea horizontal un punto de revés. Tenemos señalado perfectamente cuál es el motivo que forma nuestra puntada. En este caso son solamente 4 puntos. Por eso aquí dice que necesitamos un número de puntos múltiplo de 4, más 2 puntos de orilla. Los puntos de orilla son opcionales. Si los quieren dejar, bien, si no, no. Pero en el diagrama no están incluidos esos puntos de orilla, ¿ok? Yo aquí puse este primer motivo, lo señalé para que quede bien claro que ese es el motivo y lo vamos a repetir cuantas veces queramos. Depende de qué tan ancho queremos nuestro tejido. Nos tenemos que fijar también en los números que tenemos aquí a la derecha. En este caso solamente tenemos indicadas las vueltas por el derecho de la labor, la 1, 3, 5 y 7. Esta puntada está formada por 8 vueltas. Lo que pasa es que la 2, 4, 6 y 8, que son las vueltas por el revés de la labor, no se ponen en el diagrama porque los puntos simplemente se tejen como se presentan. Entonces resulta muy sencillo tejerla. Yo voy a montar 22 puntos, 20 que es múltiplo de 4 más 2 puntos de orilla. Entonces vamos a empezar a tejerla. Y el diagrama nos indica que vamos a tejer un punto de derecho, un punto de revés, un punto de derecho, un punto de revés. Y repetimos este motivo constantemente. Entonces, bueno, acuérdense que yo les dije que puse un punto de orilla, entonces ese punto de orilla no cuenta, no está en el diagrama, es este. Ahora sí empiezo con las instrucciones que son tejer un punto de derecho y después un punto de revés. Ya está. Y otra vez un punto de derecho y un punto de revés. Hasta aquí voy, ya se me terminó el motivo. Bueno, pues continúo repitiendo ese patrón toda la vuelta. Un derecho y un revés. Y así hasta terminar la vuelta con un revés. Y aquí está el último punto de revés. Y el punto de orilla que lo voy a tejer de derecho retorcido. Ese da igual ya como lo tejamos cada quien. Muy bien, entonces ya tengo la primera vuelta. La segunda, acuérdense que no está apuntada porque tejemos los puntos simplemente como se presentan. Entonces paso mi punto de orilla y ahora tengo un derecho, pues yo lo tejo de derecho. Ahora tejo un revés, ahora tejo un derecho y así, tejiendo los puntos como se presentan, termino la vuelta. Un derecho y termino con un revés y el punto de orilla. Muy bien. Ahora sí, vamos a ver cómo hacemos la vuelta número 3. Dice que empiece tejiendo un punto de revés. Primero paso el punto de orilla y ahora tejo
un punto de revés y luego 3 derechos. Un revés y 3 derechos. 1, 2, 3. Y repetimos este patrón durante todos los puntos, toda la vuelta. Un revés y 3 derechos. 1, 2, 3. Un revés y 3 derechos. Así hasta terminar. Termino con 3 derechos. Y el punto de orilla. Muy bien. Y ahora la vuelta número 4 por el revés de la labor. Acuérdense que no está en el diagrama porque tejemos los puntos como se presentan. Entonces se me presenta revés, revés, revés y un derecho. Y otra vez revés, revés, revés y un derecho. Y así hasta terminar. Revés, revés, revés y terminamos con un derecho. Muy bien, ya está la vuelta número 4. Ahora vamos a ver la vuelta número 5. Si me fijo, es un derecho, un revés, un derecho y un revés. Ah, pues es exactamente igual que la vuelta número 1. Pues así la tejemos. Empezamos con un derecho y luego un revés. Y repetimos este patrón toda la vuelta. Termino con un revés. Muy bien. Esa fue la vuelta número 5. Hacemos la 6. Vuelta por el revés, tejiendo los puntos como se presentan. Terminamos. Ya está la vuelta número 6. Ahora vamos a ver cómo hacemos la vuelta número 7. Nos indica que tejamos 2 puntos de derecho. Primero paso mi punto de orilla y ahora 2 puntos de derecho, luego un revés y luego otra vez un derecho. Y entonces repito ese patrón. 2 derechos, un revés y un derecho. 2 derechos, 1, 2. Un revés y un derecho. 2 derechos, un revés, un derecho y termino 2 derechos, un revés y un derecho. Así termina mi vuelta, dejo el punto de orilla y ahora hacemos la vuelta número 8, que es la última, por el revés de la labor, tejiendo los puntos como se presentan. Entonces deslizo el primero y ahora tejo un revés, un derecho y luego siguen un revés y otro revés. Así como se me presentan los puntos, así los tejo. Terminamos la vuelta con 2 puntos de revés y el punto de orilla. Y eso es todo. Repitiendo constantemente estas 8 vueltas de la 1 a la 8, obtenemos una puntada muy bonita, muy original y ya vieron que es muy sencillo tejerla. Espero que mis instrucciones hayan sido claras. Si les gustó el tutorial, denle al me gusta que está ahí abajo, compártanlo con sus amigos y amigas tejedoras, suscríbanse a nuestro canal. Y bueno, ya saben, abajo en la caja de información les dejo el enlace para que puedan ver todos nuestros tutoriales. Tenemos muchísimos, tanto de tejido a 2 agujas como de tejido a crochet. Y como les digo siempre, sigan tejiendo, que es la mejor parte de la vida. Adiós.